Demet Özdemir por fin ha soltado la sopa sobre Can Yaman. Y no es lo que muchos esperábamos, Porque después de todo el rollo, las fotos, los rumores, ya tenemos la respuesta directa de ella. Prepárense porque esto sí que pone las cosas interesantes. Resulta que en una entrevista reciente, le preguntaron sin pelos en la lengua sobre Can Yaman, y ella, zas, directa al grano. Dijo algo así como: le quiero mucho. Sí, lo has oído bien. Le quiero mucho. No fue un gran compañero, ni nos llevamos bien, no. Le quiero mucho. Madre mía. Esto explota el salseo, ¿no os parece? Porque vamos a ser honestos, esta pareja, Can Yaman y Demet Özdemir, nos ha tenido en vilo desde que se conocieron grabando Berkencicus. La química era brutal en la pantalla y fuera de ella. Luego vinieron las fotos de sus vacaciones juntos en Italia, las redes sociales que ardían con cada publicación, los rumores de boda, un auténtico tsunami de especulaciones. Y luego de repente silencio. O casi. Cada uno por su lado, cada uno con sus proyectos, y nosotros aquí preguntándonos ¿qué pasó ahí? ¿Se acabó el amor o solo se escondieron? Y ahora, después de tanto tiempo, que ella suelte un «le quiero mucho». ¿Qué significa eso realmente? Para mí, hay varias lecturas posibles. Una, la más directa, pues que sí, que le tiene cariño. Que guarda buenos recuerdos, que fue una etapa importante en su vida y que lo aprecia. Fin de la historia, a otra cosa. Pero, ¿somos nosotros así de simples? No nos engañemos. Lo que yo creo que está pasando es que Demet es muy lista. Sabe perfectamente el tirón que tiene esta pareja. Sabe que los fans siguen pidiendo que vuelvan, que la gente está deseando que haya algo más. Y soltar un «le quiero mucho» así, sin más, es una jugada maestra. Es avivar la llama sin comprometerse del todo. Es decir, sí hubo algo y fue bonito, pero no esperen que les cuente los detalles íntimos de mi relación. Es diplomacia pura. Muchos dirán que es solo una frase amable, que no significa nada romántico. Pero yo sospecho que es más que eso. Es un guiño a los fans, es mantener viva la expectativa, es quizás hasta una forma de decir, oye, que no guardo rencores y que fue una experiencia valiosa. Y ojo, que no descartemos que también puede haber algo de verdad ahí, de un cariño genuino que perdura. Después de todo, no se puede fingir una conexión tan fuerte como la que ellos dos parecían tener. Piensen en la presión que deben sentir. Por un lado, la industria, que quiere verlos juntos para generar audiencia. Por otro, los fans, que se han encariñado tanto con ellos como pareja. Y por otro, ellos mismos, que seguramente quieren rehacer sus vidas o mantener su privacidad. Entonces, ¿qué mejor que soltar algo que satisfaga a muchos sin decir demasiado? Para ser honestos, después de tanta incógnita, esta declaración de Demet es un caramelo para los amantes del salseo. Nos da material para pensar, para imaginar, para debatir. ¿Significa que podrían volver? ¿Es solo una forma de cerrar capítulos? O quizás simplemente está siendo honesta sobre sus sentimientos actuales, que pueden ser de cariño y aprecio sin ser amor romántico. La forma en que lo dijo fue casual. Fue buscada. Sonreía de una manera especial. Estos son los detalles que a los fans nos vuelven locos y nos hacen especular sin parar. Y es que, seamos sinceros, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era de las que hacen historia en la televisión. Era algo especial, algo que trascendía la pantalla. Y ahora, con este «le quiero mucho», creo que Demet nos ha abierto una pequeña ventana a lo que siente. No es una puerta cerrada de golpe, tampoco es una declaración apasionada, pero es un paso. Es reconocer que Can Yaman ocupa un lugar en su corazón, o al menos en sus recuerdos. Y eso, amigos míos, es suficiente para que el debate esté servido. Así que ahí lo tienen. Demet Özdemir habla de Can Yaman y dice «le quiero mucho». ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esto abre la puerta a una reconciliación o es simplemente un bonito recuerdo?